México es un país que tiene el síndrome de Estocolmo, pero todo el país. Nos acostumbramos a convivir con nuestros captores y con nuestros secuestradores. Y México entero se entrega al criterio norteamericano. Queremos hablar inglés, comemos su comida, cantamos su música. Lo mexicano nos parece naco y despreciable. Olvidamos nuestra música, nuestro folclore, renunciamos a nuestra historia, pero celebramos Halloween y hacemos desfiles de zombies. ¿Qué debes pensar de un país que renuncia a lo suyo para rendirle pleitesía y agacharse a sus mejores compradores, llámale? Que era una manera muy especial de decir, es decir, a quien te domina. Todo gracias a lo que yo llamo la televicracia, a un poder profundo de la televisión que dirige la mente del mexicano. En Banderillas vive un guerrillero, tiene un fusil con balas de palabras. Es un rebelde romántico sin pausa, un idealista enamorado de la patria. Monta un caballo con cascos de esperanza, sale a decir verdades que otros callan. Ante él se esconden los políticos, las ratas. Es un extraordinario personaje. Se conoce por sus programas, por sus críticas que ha tenido siempre muy acertadas. Conozco a Jorge desde hace más de 30 años. Tengo el privilegio de conocerlo desde que en México tenían los programas de televisión. Él tenía entonces el programa Nostalgia. Yo conozco a Jorge Saldaña desde chico. Fui uno de esos niños que creció influenciado por Jorge. Yo lo veía en los programas que él sacaba en Canal 13. Ha sido siempre un hombre de una gran cultura. Tiene mucho conocimiento. Tanto en economía, en política. Don maestro de la enciclopedia de nuestra música. Adora la buena literatura. Sigue abogando por el buen decir. Siempre fue aguerrido, echado para adelante. Es un hombre íntegro. Con una gran calidad humana. Un gran crítico político, por cierto, también. Y sobre todo muy bien informado. Es un periodista de verdad. Jorge Saldaña es uno de los papás de la televisión en México. El bloque 2, 5, 3, 2. Nunca me he preguntado de dónde me nació esta cosa, sino del balcón en el cual me ponía mi mamá. Mi mamá me polveaba. Y yo no sé si inclusive me ponía una cinta en la cabeza para el pelo, para exhibirme ante el pueblo y que la gente saliera y me saludara, que eso es lo que yo digo, que de ahí me nació mi afición por la televisión, pero nada más. Hay 4 pilares de televisión aquí en este país. El público infantil lo acaparó por más de 30 años Chespirito. ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! El público de entretenimiento, Raúl Velasco. Presentar y lanzar en televisión a Cruz Infante. El noticioso, Jacobo Zabludowski. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy es un día histórico para el Distrito Federal. Y el de opinión, Jorge Saldaña. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas Anatomías. De todos ellos, el único vigente es Jorge Saldaña, con el mismo formato. Tenía 3 programas en un día. O sea, empezaba con Desayunando con Saldaña, seguía con Sopa de Letras y terminaba con Nostalgia o con Anatomías. Entonces, era sábados con Saldaña, ¿no? En aquel tiempo no tenía sueños de ninguna naturaleza, ¿me entiendes? Nunca me he fijado metas así de quiero ser esto en la vida. Me acuerdo que uno de estos psicoanalistas me decía, va usted a ver cómo eso que usted quiere va a lograrlo. Decir, no quiero nada. No, cómo no, usted comienza en la televisión y usted quiere tener sus programas y que lo reconozcan y toda esa vanidad que hay en el mundo de la tele. Lo va a lograr, lo va a lograr. Él interpretaba que yo quería y digo, caray, pues sí quiero.
Fue en el 53 que salía en el periódico que había una institución española que se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica y daba becas. Me acuerdo que un año le dije a mi papá, oye papá, vamos a ver si quiere. Y así se volteó para el otro lado y como que no quería. Y al otro año le volví a insistir y yo creo que le remordió la conciencia. Y al otro año me llevó, debe haber sido en el 53. Y a finales me fui. Claro que mi mamá sufrió mucho cuando me fui al seminario y cuando me fui a Europa la primera vez. Es muy emotivo la despedida, el gran barco español ahí y la mamá llorando y Era una aventura desde luego. Era retar a la vida desde luego. Y estaba muy contento con haber salido de mi pueblo de 500 habitantes. Conjunto Tlenguicano de Jalapa, un aplauso para él. Sí, señor. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. El hecho de que a mí me guste cantar es que en París tenía que tener para vivir. Y en un bar que se llamó La Scala, ahí llegué. Entonces ahí conocí a muchos y muy buenos amigos y comencé a tocar las maracas, a cantar. Y me empezaron a pagar con una cerveza. Era un bar donde resurgió la música latinoamericana. Ahí iba Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Mercedes Sosa. Y todos hacíamos el folclore latinoamericano. Pero sí, ahí me dio por cantar y canté y anduve en muchas partes y todo. Me volví un hombre de bohemia y de noche y nocturno y mal portado. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, él es revolucionario. Puede morir donde quiera. Dios tiene que perdonarme porque me até en la trinchera, levanto siempre la espalda. La muerte por compañera. Fíjate que soy un amateur profesional, como se llamaba alguien. También me aficioné mucho por escribir canciones. La de Juan Sin Tierra, sí, la han grabado unas 8 o 10 personas. La grabó Víctor Jara. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar. Y se tocó mucho por ella. Ya hasta un conjunto español de rock and roll la tomó y le partió la madre, la hizo rock. No solo soy incomprendido en muchas cosas, sino en la poesía, sí. Soy un poeta incomprendido. A veces ni yo me comprendo. Entonces me gustó mucho escribir poesía y algunas por ahí circulan, no aprendidas, sino tienen su chiste, perdona la vanidad. Este léxico Creo en ti, que es parafraseando a El México Creo en ti, de López Velarde. Adversos, reversos y perversos. Le puse como subtítulo. Acordarme también de otro poeta que hacía sus versos perversos, no me acuerdo cómo era, pero en fin. Y son experiencias también poéticas y me ha gustado mucho cultivar el aforismo y ya por joder.com tiene mucha influencia ya de los aforismos de la televisión.
Lo que a mí nunca me ha gustado es que en el Volkswagen casi nadie la ve a uno. A ver con usted. Rodolfo Mediolé era un cuate que vivía en París e iba a la Scala donde yo tocaba la guitarra con Violeta Parra. Y entonces me dijo un día, te voy a presentar a un hombre muy especial que se llama Emilio Azcárraga. Total, nos hicimos cuates. Al poco tiempo ya vine y Emilio me dio trabajo como asistente de un señor muy particular que dirigía el Canal 2. Y así comencé en la televisión. Debe haber sido por el año de 1959 por ahí. Eso ya es cuestión de publicistas. Aquí únicamente hacemos la anatomía del carro que más se vende en México. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, ¿qué cuenta? ¿Qué pasa, mi querido Pepe? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué cuentas? Pues todo esto de la selección mexicana que le ganaron a Argentina y que ya son los mejores del mundo. Aquí hay dos ángulos que habría que examinar muy bien. Como les decía a mis colegas y compañeros del Twitter, a quienes saludo con mucho afecto, el hecho de que yo diga que los niños juegan bien, no quiere decir que el país sea óptimo. El desmadre es nacional, completo, total, tranquilo y para todos los ángulos. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Para principio de cuentas, yo no sé si sea periodista en el sentido estricto de la palabra. No me considero un periodista de la misma manera que no me considero un locutor. Uno aprende todo el día, todo el tiempo, uno aprende de él. La manera en cómo él percibe las cosas, los medios, la política, la música, la literatura, o sea, es de todo. Uno aprende, siempre hay algo que aprender con él. @Saldana Jorge. Son unos hipócritas, dice Itali. ¿Quién sabe si me lo diga a mí? O y si me lo dice a mí tiene toda la razón, o si se lo diga a otros. Como usted, si me lo explica mejor, si no, ahí queda. Desde que descubrió Twitter, pues él, yo creo que es el usuario número 1 de Twitter, y y pues a él le encanta porque es el medio en el que puede estar en contacto con la gente que lo sigue. Dice Vladimir Abatán, o Abatín, pero yo digo en francés es Abatán. Bueno, él retuiteó y compuso mi dicharacho y dice: México es la caqui clepto narco televicracia. Lo que quiere decir que en México existe un gobierno donde los peores roban, utilizan el narco como método de gobierno, donde impera el criterio de la televisión que se ha convertido en un poder. Todo eso quiere decir caquicleptonarcotelevicracia. Usted es todo, señor Saldaña, nos despedimos. Hasta mañana, mi querido Pepe. Muchas gracias. Sí, mañana, pero a las 4 de la tarde. Sí, a las 4, porque mañana es miércoles, sí. Mañana a las 4 con Lilia Arellano, si va bien, ¿ok? Hasta mañana. Espérate, pon la delita, ¿no, Pepe? Para dedicada a la sub-17. Canción dedicada al fútbol. Si el fútbol fuera ley y nosotros lo jugáramos por orden judicial, como dijo el cronista José Ra, con el fútbol nos podríamos salvar. Él es el que hizo programas que revolucionaron. Me llamó mucho la atención uno que se llamaba Anatomías. Había otro de nostalgias que hacía de cosas del pasado. Me gustaba mucho el programa de nostalgia. Ese estaba muy bueno porque sí tenía entrevistas muy interesantes.
A mí siempre me ha gustado su programa, no de ahorita, desde que él tenía la nostalgia ya de mis mocedades. Y es el único, creo, en su género que invita a, llamémoslo, son artistas con canciones de los años 40, 50, 60. Lo recuerdo desde niña cuando veía un programa de televisión en el que era Sopa de Letras. Es lo que más recuerdo, porque papá solía ver ese programa, solía hablar de él. Ya el último que hizo aquí en RTV ya no me gustó. Sobre todo sábados, los sábados que era toda una barra programática, ¿no? Jorge Saldaña desde las 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Nada más que con eso de que lo cambiaron el domingo, también nos dieron en la torre, porque el domingo nos vamos a la misa. ¿De qué planeta o de qué galaxia bajó hasta aquí? ¿Acaso es de otra raza? Él pone humanidad donde otros tranzan. Gente como él hay poca y hace falta. Los programas que más conflicto tenían en aquella época era el programa de anatomías. No había programas de opinión abierta en directo. Y ese programa tuvo mucho éxito y muchas dificultades. Hace como 25 años que se iniciaron esos programas, yo recuerdo que eran temas vedados, imposibles de presentar en la televisión, los temas religiosos, los temas políticos, los temas de educación sexual. Un español muy reconocido, Luis de Llano de la Encomienda, un día me dijo, te vamos a encargar un programa, piensa a ver qué puedes hacer, de las 11 a las 12, todo terminaba a las 11, de 11 a 12. Muy bien, ¿hay algún presupuesto? Digo, ¿cuánto hay de presupuesto? Bueno, presupuesto no hay. Hay para ti, no sé, 500 pesos, bueno, el equivalente a una compensación pequeña. Y para lo que voy a poner adentro, no, pues no hay. Digo, si no tengo dinero, voy a llamar a mis amigos a conversar. Entonces comenzamos el primer programa con una anatomía, me parece que de los Beatles que comenzaban o algo así. Y yo había visto un documental de Federico Fellini, donde él daba la espalda al público, es decir, la cámara estaba atrás de él. Y en México eso era faltarle al respeto al público. Y así lo hice. Pero al ratito se les olvidó y tuvo buen éxito ese primer programa. Y luego me dice Luis de Llano, fíjate que ya, muchas gracias porque ya terminó el programa, pero al tercero programa, digo, ¿cómo va a ser posible, Luis? ¿No ves los teléfonos, que era nuestro único medio de medir el auditorio? Están bloqueados, la gente está encantada. Hicimos los padres de familia, no me acuerdo qué y todo eso. Pues sí, pero yo hablé con el patrón, Emilio, y dice que termines. Duró 13 años y en los 13 años fueron las 17 veces que lo cortamos. 2 o 3 veces volvió el programa por orden presidencial. Bueno, después vino Sopa de Letras que hasta la fecha es un programa que no ha podido repetir. Y lo digo con mucha vanidad y con mucho orgullo. Adelante, Leonardo, ¿qué se nos quedó la semana pasada? Porque algunas palabras efectivamente acanea. Desde entonces veía yo que el lenguaje en México comenzaba a deteriorarse, entonces me junté con unos 2 o 3 cuates primero, pero tuve una suerte extraordinaria al conocer a uno de los lingüistas y especialistas del lenguaje más reconocidos de México, que era Arrigo Cohen Anitúa, un sabio, y después a Carlos Laguna, ya difuntos, después a Francisco Liguori, a Juan José Arreola, un mago del lenguaje, a Ricardo Garibay, a Ernesto de la Peña. Total, un montonal. Todo esto nunca reconocidos por las instituciones oficiales que se han mantenido asépticamente, es decir, limpiamente fuera de nosotros. Una vez me preguntaron, ¿cuál es tu receto? Para mí en Sopa de Letras es el conveniente manejo de mi ignorancia, porque tener enfrente a alguien que sabe todo de derecho, de literatura, de poesía, y que yo diga, oye, ten la amabilidad de comunicarme algo de lo que sabes, y de paso al público que nos oye.
pero ubicándose evidentemente en el lugar del que quisiera saber lo que tú sabes. Es el conveniente manejo de mi ignorancia. Punto. En lugar de decir, si mañana hubiera una función, decimos si mañana hubiera. Esto ya fue en la televisión del Canal 13, que era del gobierno, que tenía enemistad con Telesistema o Televisa después. Hicimos el juicio de los niños, hablar con los niños, pero no como niños, sino como adultos, partiendo de bases muy simples. La casa de los muchachos, hablar con los muchachos como alguien mayor que ellos, que quiere saber, no exhibirlos, no darles por su lado. Tuvieron éxitos, programas, rompiendo discos, o no creo que me puse, sí, rompiendo discos. Entonces poníamos los discos de la semana, mi jurado que examinaba los discos que según esto tenían algo que hacer, y el público que votaba, y el disco que nos sirviera lo rompíamos en un molcajete. Nos acompañan esta noche, como ya lo dije, Lupe y Raúl, la señora Emma Elena Valdelamar, la orquesta de Reynolds Peña y la orquesta del maestro Seferino Nandayapa. El nacimiento de Nostalgia fue porque también me dijeron llena un espacio que no utiliza. Ah, sí, porque los domingos estaba el auditorio muerto. Había poca audiencia. Y entonces me dijeron haz algo musical, pero también sin presupuesto. ¿Cuál era el problema? Ya muchos cantantes, cuando llegaban a determinada edad, 45, 50 años, cuando ya estaban medio barrigones o les salían canas, ya no estaban aptos para la pantalla. Y venían chamaquitas y niñitas con un cuerpo excepcional y jovenzuelos muy lucidores, y entonces ellos desplazaban. Y entonces esos estaban en su casa, enfermas de depresión. Habían sido estrellas de la radio, en inicios de la televisión estaban ahí. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Me acuerdo que, por ejemplo, una gran cantante, Esmeralda, no sé si estaba agonizando, es una manera de decirlo, pero estaba en su casa enferma, se levantó para ir a mi programa, tuvo tal éxito en los programas que la presenté, que emprendió giras después por todas partes y revivió, ahí nació Nostalgia, y con solo la música antigua, la música que les recordaba algo a los viejos. Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos, y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Se llamaba Nostalgia porque nostalgia significa dolor del bien perdido. Y entonces, bueno, pierdes tu juventud, es un bien. Y te acuerdas. Y te acuerdas con nostalgia. Es como una actuación, no sé quién sea. Tenía yo a Jorge Luis Borges, pero no lo tengo aquí, que lo entrevisté. No me acuerdo de muchas personas, no me acuerdo ya. Elena Burke y Amparo Montes, dos grandes voces de América. Tienes toda una vida llena de recuerdos fotográficos, es lo único que queda finalmente. Viejo luchador, joven soñador, hombre de 1000 años, al pie del cañón, la revolución regresa en tu voz, tiene su trinchera en tu corazón.
Nos conocimos casualmente en una reunión en el 69 y de ahí fue un acoso. Se va la risa porque nos conocimos y él no tenía ningún dato mío y anduvo investigando y todo hasta que me localizó. Yo venía muy provinciana de Guadalajara y entonces me daba vergüenza que me vieran con él, porque sentía que Jorge había llevado una vida de artistas, vedettes y demás, y decía, ay Dios mío, me van a ver con este hombre, van a decir que yo también soy de la farándula. Entonces, pero bueno, después ya nos fuimos conociendo y realmente a Jorge yo lo conocía mucho porque de muy jóvenes, cuando él comenzó con anatomías, mi hermana, que era más pequeña que yo, y yo lo veíamos y mi mamá se escandalizaba de los programas de Jorge. Ya sabes, él trataba temas tabúes en esa época, como la religión, el aborto, ¿no? Y todas esas cosas, el comunismo y la izquierda y demás. Entonces mi mamá se enojaba mucho porque lo veíamos y iba y nos apagaba la televisión y nosotros esperábamos que se durmiera porque ya pasaba en la noche. Y íbamos y prendíamos la televisión para verlo. Entonces, a partir de ahí yo lo admiré mucho. Físicamente no me atraía, pero intelectualmente me atraía muchísimo. Y entonces, pues ya nos estuvimos viendo y demás, y cuando menos pensé ya estaba yo enamoradísima. Tenemos ya 44 años de vida compartida. A pesar de ser un pionero en la televisión mexicana, sigue siendo un gran crítico de la televisión mexicana. Él siempre ha visto la noticia como una forma de llegarle al público diciéndole lo que es la verdad. A veces decía las cosas como iban y no les gusta a la gente que pues ya actualmente no les gusta que les digan las verdades. Le ha costado muchos malos momentos. Luego ya nada más lo ponían los sábados, los domingos, luego cortaban su programa. Lo seguí mucho cuando estaba en Francia y hacía comentarios aquí en México. Jorge siempre ha sido también un crítico del gobierno. Es un periodista que dice con firmeza. Desgraciadamente es un poco incisivo y por eso no lo quiere la gente, ¿no? Ya después su programa salió del aire, no sé por qué. Pero era tan auténtico que los intereses creados de la propia televisora, que no es la televisora, es el templo del cual emergen los valores de los mexicanos y abrevan como iglesia, es pinche Televisa. Entonces no se pudieron poner de acuerdo con él y salió. Porque él es contestatario. Creo que Jorge en muchas ocasiones se ha convertido en el espejo de los políticos y eso no les gusta. Él dice, ahora sí como dicen ustedes, la neta. Algunos dicen que yo me debo a Televisa. No, yo no lo acepto mucho. Emilio Azcárraga pensaba que yo era una inversión. Emilio Azcárraga con el tiempo dijo que yo era un fraude. Y efectivamente, como éramos amigos, yo lo defraudé. Yo no correspondí a las expectativas que él tenía de mí. Entonces pensaba, me va a servir muy bien. Y no fue así. No era mi interés convertirme en un vendedor de televisión, que para él hubiese sido lo ideal. Que tuviese programas para divertir al pueblo de México. Divertir aquí significa o es el sinónimo de no pensar. Y justamente lo contrario. A mí me gustaba hacer programas que tuviesen alguna idea. Y eso lo defraudó. Entonces yo no acepto que yo me deba a la esencia ideológica de la televisión mexicana. Pues el chiste es que me corrió, creo, entre 16 y 18 veces me corrió. Y luego me perdonaba. Utilizo la palabra me perdonaba porque pues yo iba a mi lugar de trabajo, ya no tenía programa y estaba con la depresión natural del que fue y ya no era. Porque en México, quien no está en la televisión no está.
uno de los problemas fundamentales. Cuando quieran, mi querido César Garizurieta, mucho gusto, César, ¿cómo estás? Bien, muy honrado que estés con nosotros. Destacadísima personalidad en las leyes, en la historia de la política reciente, todo un reconocido cronista del humor político además. ¿Qué fidelidad le puedo deber a una empresa de esa naturaleza? Y aquí, además, el concepto de fidelidad laboralmente implica pensar, aceptar rendidamente la ideología también del patrón. Si eres tan amable de corregírmelo, darle una vuelta y plantear qué sucede con el delito y su castigo y su tratamiento en México. No puede concebirse una sociedad sin que haya delitos, sin que haya... Antinomia le llaman ser lo contrario. Contrario a las normas, lo que es contrario a las normas. Es una inquietud que ha tenido el hombre desde siempre. Porque a mí me reprochan, oye, pero tú te hiciste en la televisión, ¿por qué hablas mal de la televisión? ¿Qué carajo no voy a hacer en la televisión? Yo soy yo. Yo trabajé y vendí mi trabajo en la televisión y me pagaron mal y me corrieron sin indemnización. Él es maestro de la UNAM, César Garizurieta. Doctor, muchas gracias, son ustedes muy amables. Continuamos. Yo digo lo que pienso para satisfacerme a mí mismo. Si yo digo algo que juzgo interesante, cierto, real e incontrovertible, me quedo muy contento, independientemente de que lo aceptes o no. Me corrieron del canal y de una manera desagradable, fea. Me engañaron diciéndome que me iban a jubilar y me iban a dar una indemnización. Y me decían, vénganse en 8 días, vénganse en 15 días. Ya tenemos todo listo para indemnizar los 18 o 20 años, creo eran, de haber trabajado. Es un buen dinero. Y un buen día llegué era el secretario de Hacienda del CIAU, Gil Díaz. Yo no hablaba con él, obviamente con su subsecretario, no sé qué. Y dice, señor Saldaña, su indemnización, yo creo que ya está lista. Ay, qué pena, señor Saldaña. Fíjese que ayer pasaron los 90 días y cerró el expediente, pues ya no procede. Y cerró los papeles, me entregó mi bonche de papeles y me despidió. Y ya me quedé sin nada. Yo por confiado y por idiota, porque la ley dice que tiene uno 90 días para quejarse. Entonces, pues obviamente me caló mucho, tuve una depresión, no depresión, pero ya me puse de un humor un poco tenebroso y negro. Y cuando me corrieron de aquí, ya me fui a París. Yo pensaba por 1 o 2 años, pero me estuve 12. Y ya fue en el 89 me fui. Y no, ya la vida de París, otros horizontes. Un poco aprendí que hay cosas posibles después de la televisión. Yo seguía haciendo programas de radio en aquella época. Todavía me aceptaban en el radio, ahora ya ni ahí. La idea crítica que yo tengo sobre los medios la hicieron ellos, no yo. Recuerdo que un buen día en Radio Fórmula entro al aire y digo, bueno, señores, para que vean que también tenemos reporteros y reporteras, estaba una amiga mía en México, yo estaba en París, pero yo hacía fíjate qué raro, hacía un programa en París, lo mandaba por internet y pasaba en México. Y en esa ocasión una muchacha del Zócalo me hablaba a París y yo lo retachaba el sonido a México. Y narró lo natural, hay tanta cantidad de gente, está Marcué junto a Cárdenas, el señor Marcué, me acuerdo que era un seguidor izquierdista y tal, habló Cárdenas 5 minutos y lo oyó el patrón. Y ese patrón mandó cortar el programa y me corrió, simplemente por haber pasado a Cárdenas. Huele a justicia, hay luz cuando él dispara, por resistir su mente no descansa. En banderillas vive un guerrillero,
veracruzano es don Jorge Sanz. Decidí volver a México en el 2001 después de 12 años de exilio. Exilio voluntario, presionado como tú quieras, porque me estaba yo poniendo viejo y decidí venir. Pero sucedió algo intrascendente, pero para mí muy significativo. Incursioné en la política en Veracruz, habida cuenta de que pienso que queda muchísimo por hacer en Veracruz. Yo no tenía la intención de ser gobernador, yo buscaba una tribuna. Total, ni dije nada porque se volvió todo barullo dentro del caos y desencuadernación total del izquierdismo. Entonces me quedé un poco decepcionado de incursionar en la política. Esta era una finalidad óptima, buena, grande, el hecho de servir al pueblo por medio de un ejercicio verdaderamente político y democrático. Para definirme un poco, yo soy un burgués. Y eso no me impide tener ciertas ideas de justicia, quiero suponer. Todavía creo que hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando lo de la política local de Veracruz no funcionó, me dediqué a hacer los programas de allá, Sopa de Letras, La Nostalgia y todo eso, y logramos en Veracruz hacerlo así. Alguien cuando me preguntó un día, oye, ¿has vivido en muchos países? Sí, como 5 o 6. ¿Y cuál país ha sido más difícil para adaptarte? Pues el mío. Es muy difícil adaptarse a alguien que te dice que sí, pero él no. Te dice que al ratito y es nunca. Te dice que te llama y no te llama. Te promete algo y no lo cumple. Te va a pagar y no te paga. Y así por lo consecuente, nunca tratando con un compatriota puedes saber, y te digo, casi generalmente, cuando tratas con alguien de nuestra propia nacionalidad, lo único que es cierto es que todo es incierto. Yo le veo mucho futuro a México, a pesar de todo lo que digo y de que me oigas hablar con cierto pesimismo. Después hubo ciertos problemas ya personales y todo, y tuve que venirme a México. Y entonces busqué trabajo en muchos otros lugares. Me di cuenta de que había una animadversión profunda. Ya no me daban trabajo en la radio ni en la televisión. Mira, lo negro. La televisión y la radio siempre han tenido la idea de banalizar, de trivializar, de hacer que lo trascendente quede fuera de la programación y que solo ocupen aquello que no va a causar ningún problema ideológico. Yo tengo la seguridad plena de que mi censura obedece no al área ideológica gubernamental en el hipotético caso de que el gobierno tuviese alguna idea. No, esto es estrictamente del concepto que tiene un propietario de medios de comunicación que no le conviene que se hable así porque lesiona sus intereses económicos. Jóvenes, ¿de qué vamos a hablar? De la política. Hay otro tema, Jorge, pero a lo mejor es muy polémico. Tomaron posesión ya los diputados, muy atropellados porque les pusieron valla a los maestros. ¿Qué diputados son hoy, El Congreso, la 63 legislatura cambió hoy. No, déjalo eso, madre, te digo, es que el programa no lo quitan. Uno podría decir, no, pues es que si él creó la televisión, muchos se quedan en el camino con las fórmulas ya probadas y ahí se estancan. Con don Jorge, pues no sucede eso. Pues creo que es esa combinación entre alguien que tiene mucha experiencia, pero que también busca renovarse todos los días. Tan es así que el formato que estamos aplicando ahorita es un formato nuevo. Don Jorge tiene 2 equipos de producción, uno en la Ciudad de México y otro aquí en Jalapa. Lo que hacemos es que ellos tienen una plática a través de la computadora
y hay una cámara grabando allá a don Jorge y sus invitados, y aquí hay otra teniendo una conversación con él, un intercambio de ideas. Y lo que hacemos es mezclar ese material, editarlo, y eso es para que todos los domingos la gente pueda disfrutar Desayunando con Saldaña en una nueva modalidad. De los aspectos importantes de trabajar con Jorge Saldaña es que yo me tengo que preocupar por la parte operativa, por la imagen, por la calidad en edición, en postproducción, por esa parte. Porque el contenido lo maneja única y exclusivamente Jorge Saldaña. Y con el tiempo nos ha demostrado Jorge Saldaña que el público está no porque las imágenes sean bonitas o porque la parte visual sea el atractivo. No, en ningún momento sucede eso. La gente que ve a don Jorge Saldaña ve sus programas por el contenido. Tan es así que él fue capaz de transmitir pues, desde la sala de su casa, noticieros. Lo que estamos haciendo, o el formato que estamos aplicando nosotros, don Jorge lo define como televisión doméstica. Entonces, él no se preocupa porque las gallinas, el perro vaya y se acueste ahí junto a los invitados, porque él sabe que su público está consciente que estamos transmitiendo pues desde una casa. Para que de veras sea un desayuno. Ahora sí es desayuno, no cuentes. Yo lo escucho un poquito lejos, casi no lo escucho. Actualmente la dinámica de trabajo que tenemos con don Jorge es por control remoto, ¿no? Las tecnologías o la tecnología pues nos ha ayudado a poder trabajar así a larga distancia a través de videollamadas, tanto en lo cotidiano, en la oficina, como en el mismo programa de televisión. Lo grabamos así, siendo la computadora la interfaz, y aunque muchas veces pues, es complicado por cuestiones de formatos, tiempos de retraso, evidentemente la comunicación jamás va a ser igual de clara y directa cara a cara, pero creo que dentro de todo sacamos un buen material. Hola. Hola. Ahí sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí. El material en la tarde lo van a revisar en el canal Rubén y Carlos Quirós para que nos digan cuál es su punto de vista. Mira, como la imagen se divide en dos, no repara uno en que le falte calidad. Ahora hay otra cosa, quizá habrá que insistirles. El programa no se salvará por su calidad de imagen solamente, sino también por lo que estemos diciendo. Hacen falta periodistas. No, no hacen falta, urgen periodistas como él. La verdad, concretos, objetivos, visionarios, porque eso también es la palabra correcta para él. México, por su complejidad, necesita de periodistas, de muchos. Pues mira, de que los hay, los hay. Hay periodistas muy combativos, muy congruentes, pero sí es cierto que sí. Ya después los entiendo, digo, claro, o sea, obviamente se cansan, llega un momento que es ir contracorriente. Hay mucho periodista, pero hay mucho periodista que está supeditado al control. Y sí hacen falta periodistas que sean congruentes. Y creo que la congruencia con lo que haces, con lo que vives y con lo que dices es algo muy importante para todo el periodismo. Y Jorge Saldaña se ha mantenido dentro de esa misma congruencia. Porque ha sido una persona comprometida. Yo creo que es un hombre especial en ese sentido. Y que ha logrado que muchas personas, para bien o para mal, o lo odien o lo sigan, pero es un ejemplo. Tenemos que imitarlo en algunas cosas. Desgraciadamente en este país, los buenos periodistas como él no son tan reconocidos. Hace falta gente que piense de esta manera, ¿no? De manera libertaria. Hace falta mucha gente como él, una persona íntegra y sin dobleces. Que si además coincide que son periodistas, creo que es una unión que genera algo virtuoso. Y es algo que México necesita, no solo en el periodismo, gente comprometida consigo misma para salvar este país, ¿no?
Yo creo que él es una de las personalidades que más y mejor comprenden el fenómeno de la televisión. Si a eso le agregamos la experiencia, la capacidad de juicio y el entendimiento que sobre la sociedad mexicana tiene alguien como Jorge Saldaña, pues evidentemente... Él debe de darle clases a todos los que van llegando. Se graba 5, 4, 3, 2. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos de TV+. Quiero saludar a los amigos que nos acompañan en esta ocasión. Mi querido José Eliot, profesor de latín, mi querido maestro, ¿cómo está? Ave carísima Miche. Gracias. ¿Cómo está usted? Juanita, con mucho gusto, ¿cómo está usted? Yo tengo unas ciertas dudas acerca de lo idóneo de la labor de periodista, porque si eres un periodista que no da noticias, estás jodido. Eso depende de lo que en la actualidad es noticia, el sensacionalismo, la sangre, el crimen. Pero pienso que hay otra clase de periodismo, un periodismo que tiene compromiso fundamental con la verdad y compromiso fundamental con su idea. No veo mal que un periodismo sea o de derecha o del centro o de izquierda. Ahora, si de eso va a sacar un provecho económico, entonces eso es un chayotero. Es decir, el periodismo nacional es muy difícil encontrar a alguien que no tenga un compromiso preestablecido o con el poder o con el dinero, que para el efecto es prácticamente lo mismo. Y hay casos excepcionales de periodismo limpio, puro, o menos inclinado. Claro que si dice te compro una página, la venden, pero no venden su ideología. Pero mira, se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Se puede ser periodista y tener una moralidad a toda prueba? Pienso que sí. Pero quisiera yo conocer a muchos que tengan las dos características. Virtuoso. El periodismo en México ha no evolucionado, sino involucionado. Cada vez son menos los que escriben un gran editorial que haya que leer. En la prensa son pocos los periódicos que no se hayan rendido ante la venta de espacio al mejor postor. En la televisión y el radio, pues eso es ya sabido, que su misión no es hacer nada por la nacionalidad, sino vender un minuto. Prácticamente la televisión en general camina por los surcos trazados por la televisión mercantil. En la televisión y la radio no están hechos para que un hombre madure, sino para que directamente se pudra. Explota la vanidad de cada uno de nosotros y nuestras patologías. Y eso lo usa para vender algo excepcional, vender tiempo. Y tiene uno que aprender a ser no honorable. Porque tú vas a decir el mequetrefe que te lee las noticias y te dice la reforma energética va y Pemex no se privatiza, se moderniza. Y ahora vayamos a un corte comercial. Ese güey no es un periodista, es un lector. De la misma manera que alguien se limpia la ceja así, dice, bueno, dentro del periodismo de espectáculos, y te habla, ya saben ustedes que fulana de tal se anda acostando con fulano de tal. Él se llama periodista. Y la televisión nos ha hecho creer que ese cuate es periodista. Es la farandulización del periodismo. Muchas gracias al equipo de TV+ en Jalapa, en la casa de ustedes de Banderilla, y acá en México, su servidor con su pequeño equipo. Mil gracias y nos vemos de aquí a 8 días. Pero no olviden, hoy en la tarde a las 4:30, uno de los viejos programas de la nostalgia. Muchas gracias. Haciendo un sondeo con el público, lo que descubrimos es que hay un doble sentimiento hacia don Jorge Saldaña, ¿no?
hay su público que es muy fiel y que lo escucha, aunque cambie de televisora, de canal, en la radio, en la tele, siguen escuchando a Jorge Saldaña. Pero hay también un público pues que no le gusta Jorge Saldaña, ¿no? Entonces él sí tiene esa capacidad de generar contrastes, ¿no? Y he oído comentarios muy favorables y muy desfavorables, ¿no? Desde que me encanta, lo admiro, cosas así, hasta me cae gordísimo ese hijo de la fregada, ¿no? Mira, hay muestras del público que son muy conmovedoras. Te digo como Jaime Sabines, que decía, sus aplausos me hacen daño. Vaya, siento hermoso, pero al mismo tiempo, como dice, oiga, usted ni se dio cuenta, ni se ha dado cuenta, porque no sabe. Pero yo cambié la vida de ver, mi vida la cambié por Sopa de Letras. Así me dicen, digo, bueno, muchas gracias. Y eso es algo así conmovedor. Y luego otro que dice, por ejemplo, ¿cómo lo odiaba yo a usted? Mi papá y mi mamá no se perdían el programa y yo chiquillo, ahí estaba yo de necio que quería ver caricaturas. Ahora no me pierdo su programa y tal. Pues, sí. Ahora pasa los domingos por la mañana. Lo leí en el periódico que había regresado. Yo que regresó, la maravilla. De hecho, no, ya está grande. Lo vi hace como 15 días. Lo escucho, lo veo, sí. Y tiene a un grupo selecto. Tiene un bonito programa. Es como una especie de revista musical. Donde inclusive nos ayuda a acrecentar nuestro acervo cultural con algunas palabras que no conocemos. Es, ¿cómo te diré? Muchos dirán que es terquedad. Como volver a encontrarte con las buenas expresiones, con las palabras sabias. Bienvenida a una necedad como esa. Lo que me dio mucho gusto es que ya de ser, no, es bastante más viejo que yo, pero ahí va de regreso. El cuate no se ha dado por vencido. Entonces, si está ahí, es que todavía tiene algo que comunicar, porque cree que alguien todavía lo puede entender. Yo acabo de pedir trabajo en estaciones o empresas de trabajo mercantil en México y todos me lo negaron. Vaya, no me dan chance por temor, por lo que tú quieras. Ya me acostumbré. Afortunadamente, el Canal 11, una amiga y compañera llegó a ser la directora. Y debo pensar que algo hizo para que me desbloquearan. Fue tanto mi asedio al canal que finalmente aceptaron mi programa Añoranzas y que parece ser que conocen cierta aceptación, de manera que ha subido el rating del canal. Yo toda la vida he hecho, como sabes, el programa dedicado a la música antigua, a la nostalgia, a la música popular, que cae muy bien y que es subversivo y nadie se ha dado cuenta. Porque en un país norteamericanófilo como México, hacer música mexicana en serio, con amor y con afecto, resulta subversivo. Y ese programa es un poco la continuación de mi antiguo y viejo programa Nostalgias, que es el hecho de reconocer el valor de la música de mediados del siglo pasado, que es riquísima y que ha sido abandonada. ¡Nos vemos! Jubilarme no, porque se jubila el que trabaja, yo no trabajo, es patología. En serio, nunca lo planteé así, desde que hacía yo programas de joven, lo planteé como una necesidad obsesiva de aparecer. Estoy obedeciendo a un impulso de mi vanidad. Nunca descansa, y no te estoy hablando físicamente, mentalmente, yo creo que ni dormido. Siempre su mente está, trabaje. Es un guerrero, o sea, es increíble la edad que tiene y todavía está en sus cabales. Es increíble y no se detiene nunca, siempre está buscando y aquí y allá, siempre busca la oportunidad, siempre busca los medios para hacer algo de lo que a él le encanta, de lo que le apasiona. Él siempre va a estar al pie del cañón.
Si lo corren, buscará dónde. Si lo vuelven a correr, seguirá buscando dónde. Creo que además también está creando escuela. Mucha gente que empezó trabajando con él, lo ves también en otros canales y aplicando las mismas fórmulas, ¿no? Y de una manera o de otra siempre es un maestro para muchos. Para mí lo fue, lo sigue siendo. Sería una cosa maravillosa, sería un privilegio que tuviéramos una legión de periodistas con la mentalidad, con la formación, con los principios, con la ética de un Jorge Saldaña. Mira, tengo un programa que no he podido ubicar en México, 2013, y si ya estoy viejo, yo estaría en la mejor disposición de, ¿cómo te diría yo?, ayudar a hacer lo que lo hagan también jóvenes o lo que sea, que es urgentísimo. México es un territorio donde la noticia fundamental de los medios de comunicación es la muerte. Entonces dije, vamos a hacer un programa que tenga como mensaje fundamental la vida y que se llame Gracias a la Vida. Un mensaje de ternura para un pueblo que se está entrematando. Hay extraordinarios ejemplos donde la vida es valiosa, en el mundo animal, en personas que actúan bien en favor de sus congéneres. A nadie le ha interesado. Grabando, programa 5, bloque 1, 4, 3, 2. Una de las canciones fundamentales que dio la vuelta al mundo de Agustín Lara, Noche de Ronda, con los Panchos. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzar por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas. Como estuve en el seminario 5 o 6 años, me quedé muy marcado con todo lo que aprendí ahí. Y entonces hay una parte dedicada a aforismos que tienen que ver con la iglesia. Si Dios existe, seguro no puede ser como lo describen las religiones. Al que madruga Dios le ayuda, dependiendo de a qué se levante, ¿no? ¿Me entiendes? Jesús murió entre 2 ladrones, nosotros convivimos con... El hombre confunde el silencio de Dios con su perdón. No te habla, pero no te perdona. Viejo luchador, uno en 1.000.000, tú nos dignificas y nos das valor, porque en tu interior no se pone el sol. No te mueras nunca, viejo luchador, no morirás nunca, viejo luchador.